Juan Pablo Vivaldo, el doctor Juan Pablo Vivaldo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, desde hoy va a ser defensor de los derechos de los bailarines, ¿no? También. Porque antes de entrar, eso está muy rico, mi querido Juan Pablo, antes de entrar a cuadro ya estabas dando los pasitos allá atrás. Así es, yo creo que Rápido. debemos encontrar el ritmo a la vida. A la vida, Así exacto. es. Y a los programas también. También, por Entonces te supuesto. felicito por, por haber dejado el estrés allá en esa pequeña pista. Y te agradezco muchísimo y te felicito por esta propuesta de tema, movimientos sociales a favor de las personas adultas mayores. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en primer lugar, yo feliz, encantado de volver a Gracias, muchas estar gracias, en Juan televisión Pablo. pública. Eso hay que repetirlo muchas veces. ¿Y por qué hablar sobre movimientos sociales a Sí. favor de personas mayores? Bueno, porque desgraciadamente es un tema que ha continuado invisibilizado. Sí. Es un tema sobre el que no hay mucha investigación, pero también las personas mayores durante mucho tiempo pareciera que permanecieron invisibles. E inactivas y apáticas al mundo, ¿no? Así es, así es. Pero- Pero fíjate que desde el siglo pasado, muchas personas han entendido que la esencia de la participación ciudadana, porque hay que tener muy bien en mente que la ciudadanía no se pierde con la edad. ¿No? Porque a veces eso es una idea que tienen muchas personas. O que ¿no? perdemos derechos, ¿no? Que Exactamente. caducan porque ya eres viejo o Exacta, vieja. exactamente, dice una activista uruguaya, las personas tenemos derechos, somos personas con derechos, no somos sujetos de necesidad. Y eso Exacto. es muy, muy importante. Muy importante. ¿Qué movimiento destacarías así como para empezar? Fíjate que a mí me ha llamado la atención, digamos, si nos vamos desde el norte del continente americano, hablar de las Grey Panthers. Grey Panthers fue un movimiento que inició Maggie Kuhn en la década de 1970. Maggie Kuhn empieza a reflexionar sobre este movimiento porque en Estados Unidos en esa época había una jubilación obligatoria. Sí, Ajá, exactamente. 65 años. Entonces ella junto con otras personas se organizan. Porque ella no se quería ir ella no quería que la jubilaran, creo, ¿no? Exacto, Ajá. exactamente. Y fíjate que hay algo muy importante. Cuando a ella le invitaron a la Casa Blanca en tiempos del presidente Gerald Ford, el presidente le dice, la detecta en la audiencia y le dice, sí, dígame, joven señorita, young lady. Y entonces Maggie Kuhn se levanta y le dice, yo no soy joven señorita, yo soy una mujer vieja, I'm an old woman. ¿Por qué? Porque las Grey Panthers también tienen muy claro que hay que luchar en contra del viejismo. Por eso son Grey, ¿no? Claro. Por su cabello gris en ese momento. Exacto, las Ajá. panteras grises. Y lo importante de las panteras grises es que también han entendido que la intergeneracionalidad es fundamental. ¿No? De tal suerte que no solo están participando personas mayores, no solo están participando personas viejas, también personas de todas las edades. Y este movimiento no solo se involucra ya con la defensa de los derechos de las personas mayores, también ha sabido solidarizarse con otros movimientos. Eso es. 70s, Maggie Kuhn. Exacto. En Estados Unidos. Unidos. Otro movimiento que te haya destacado por su aportación. En Canadá, estamos hablando de inicios de la década de 1980, Raging Grannies, las abuelitas furiosas. ¿Por qué las abuelitas furiosas? Son mujeres, ¿no? La mayoría de 60 años, que se caracterizan con la figura de la abuelita tradicional, ¿no? Pero con la figura de la abuela tradicional de principios de siglo. Que podían traer hasta una escopeta. Exacto, ¿no? Se colgaban hasta el molcajete, ¿no? Y entonces ellas lo que hacen es que por medio de canciones, ellas protestan. Y ellas también se han involucrado con otros movimientos sociales y al igual que las Grey Panthers, también entienden que la intergeneracionalidad es muy importante. De suerte que van a protestar con los estudiantes, con los jóvenes,
Por ejemplo, la vertiente en Estados Unidos protesta en contra del reclutamiento del ejército de los Estados Unidos hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, Nada son de que eres movimientos. joven de tal edad a la guerra, nada. Exactamente. Hay que solidarizarnos para que no se vayan, ¿no? Así es, y sobre todo hay que poner ciertos planteamientos. Es muy importante discutir sobre lo que viene, ¿no? Sobre las distintas etapas. Estos dos primeros movimientos, el de Estados Unidos y el de Canadá, ¿qué aportan, qué dejan, además de la visibilidad de las personas mayores? ¿Qué dejarían una o dos menciones de sus aportes? Dejan la solidaridad intergeneracional. Ok. También dejan el trabajo, un trabajo en equipo, ¿no? Estas dos organizaciones tienen su cuenta de Facebook, Twitter, en redes sociales, están muy activas, sobre todo durante la pandemia, se supieron organizar perfectamente. Todavía en estos tiempos. Sí, Yo pensé totalmente. que en lugar de Maggie Kuhn hay alguien que la haya sustituido. Ella ya era grande, ¿no? Claro. Ya era muy grande, muy mayor cuando empezó, ¿no? Claro, fíjate que otra de las cosas que me llaman mucho la atención de estos movimientos es que entienden que no debe de existir, digamos, una autoridad. Es decir, es muy importante sí organizarse, es muy importante sí una persona visible, pero para eso existen los representantes. Quienes toman las decisiones son las personas. Oye, ¿y en Latinoamérica? ¿Qué hay? En Latinoamérica hay muchos, aquí te voy a ver. hablar de dos. Desgraciadamente uno, digamos que no es muy grato, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones en las que surgió. Estoy hablando de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Estamos doloroso, hablando, ¿no? exactamente, estamos hablando de dictadura, estamos hablando de desaparición forzada. Estamos hablando de... Venta ilegal de hijos. Exacto, de Bueno, y luego desaparición mis de nietos, niños. desaparición de Claro, niños. claro. Niños pequeños, mujeres embarazadas. Ajá. Entonces, bueno, son madres que su situación las obliga a luchar, ¿no? Recientemente falleció Eve de Bonafini, que fue una de las lideresas más visibles, ¿no? Y ella decía algo muy importante. Ella sostenía que la participación política, la organización política, la organización ciudadana, no era algo exclusivamente que se relacionara con la juventud. Ella sostenía que su transformación política llegó a los 49 años cuando, ¿qué pasó? Cuando desaparecieron a sus hijos. Y entonces de ahí en adelante se organizó, surgieron también las abuelas Envejecieron en el camino. Claro. Envejecieron en el camino. Claro, ¿no? imagínate, Qué estamos increíble. hablando de 1977 70, a la fecha, ¿no? Y las abuelas han encontrado a más de 100 nietos. Ajá. Eso es maravilloso. Es un Claro. trabajo excepcional. Claro, porque estamos hablando de redes, ¿ah? Estamos hablando de que ellas no se quedaron solo en Argentina, no estamos hablando de que fueron a lugares como Estados Unidos, y en Estados Unidos ahí se descubre, junto con los científicos, se descubre lo que le has llamado el índice de abuelidad. Ajá. Entonces, ¿Cómo es eso, el índice de abuelidad? Claro, gracias a eso se ha demostrado, los jóvenes se hacen pruebas genéticas y entonces se descubre que eres quiénes- mi nieto, que eres mi exactamente. nieta. Ajá. Exactamente. Incluso cuando se aprobó la Convención de la Infancia, hay unos artículos que ellos les han llamado los artículos argentinos, que fueron propuestas por estas abuelas y que tiene que ver con una serie, con 3 artículos en particular que tienen que ver con el reconocimiento de los niños en caso de que una situación así vuelva a suceder. Entonces, Además de Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, bueno, fueron las madres, luego fueron las locas y luego son ahora las abuelas de Plaza de Mayo. Así es. ¿Y qué otro latinoamericano hay otro que podamos destacar? Sí, fíjate que hay un caso que me llama mucho la atención, Cheranqueri, en Michoacán, en México. Se organizaron las personas ¿para qué? Para expulsar a los narcotraficantes, para expulsar a los talamontes. Y quienes quienes señalaron, quienes abrieron la puerta, fueron las mujeres. Hay un historiador, John Womack, que sostiene que si hay una próxima revolución, las que van a detonar esto son las mujeres. Entonces ahí estuvieron las mujeres de todas las edades organizándose. Y después, bueno, ¿qué pasó? Ahora en Cheranqueri las autoridades son el pueblo. En Cheranqueri se expulsó a los partidos políticos.
Entonces, organizan sus asambleas. Actualmente está así. Sí. Organizan sus asambleas. Ajá. Yo la última asamblea que tengo fresca es del 2018. Sí. Entonces, la forma de organizar sus asambleas es la siguiente. Se ponen los keris, que es una forma de llamarle, bueno, significa abuelo en purépecha. Sí. Y entonces ellos son los que, bueno, van ahí echando el ojo, ¿no? Van diciendo, vamos a ver cuáles son los requisitos y si cumplen, adelante. Ajá. En esas asambleas el requisito es que todas las personas mayores de 18 años votan. Ajá. Y quienes están en las asambleas son personas mayores de 45 años. De 45, Así fíjate es. porque son jóvenes también, Así maduros, pero jóvenes en comparación a la vejez, ¿no? Que Así de es, mucho más. personas que están iniciando el proceso de envejecimiento. Claro. Oye, ¿y qué tienen en común? Tú que has estudiado esto, ¿qué tienen en común de origen estos movimientos diferentes, diversos, en épocas, en países, en culturas? La idea primero de organización ciudadana. Es decir, la idea en que solo juntos, solo si avanzamos de manera solidaria, si avanzamos de manera intergeneracional, pero también si nos asociamos con otros movimientos, el poder es del pueblo. Si se reconocen los preceptos de la Constitución de 1917, que por cierto hoy se conmemora, ¿no? Digo, soy historiador, había que decirlo. Claro, ¿verdad? tenías que decirlo. Claro. Entonces, eso es muy importante. La soberanía dimana del pueblo organizado. Y el combate al capitalismo, al neoliberalismo, es decir, a esta visión que privatiza, a esta visión que pondera las diferencias. Tú tienes dinero, este montón de personas no. Tú eres joven, el resto no. O están las personas viejas que, pues bueno, ahí las ponemos. No están las personas mayores. Pero hay, por ejemplo, a mí se me ocurre que hay otras cosas inmediatas, además de estos planteamientos que acabas de hacer, el que tengan acceso a la salud. Claro. Se pueden morir en las calles, que tengan acceso a una vivienda medianamente digna, derecho al agua, derecho a comer, derecho a pensiones, porque a veces no hay el nivel de pobreza de muchas personas adultas mayores en nuestros países es muy grande. Claro, lo que está sucediendo ahora en España. En España hay una está vital, ¿no? Claro, grupos de pensionistas que están luchando, que se están organizando y que también están difundiendo esto en Facebook. Es muy importante las organizaciones de la sociedad civil. En diciembre pasado se llevó a cabo la 5ª Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores y ahí estuvieron las organizaciones de la sociedad civil, ahí estuvieron los uruguayos, los argentinos, esta mujer Ágata, la que comentaba al inicio, ella es impresionante porque a sus 82 años acaba de publicar un texto en el que nada más reúne las memorias de 30 años de lucha. 30 años de lucha. Pacatricio en España también tiene otros datos. En fin, a mí me encanta que tú con tu visión, 1, a favor de las personas adultas mayores, 2, como historiador e investigador, estés metido en esto que está poco documentado, porque pareciera que no se ven, pero ya nos trajiste una probadita para empezar.